corresponde ahora el estudio de los escritos apostólicos a nuestro pastor Vladimir Hernández allá en Chile, Santiago. ¿Estás por ahí, Vladimir? Salud, ¿me escuchan bien? Sí, señor, lo estamos escuchando perfecto. Bendiciones, un abrazo a todos ustedes. Amén. Gracias, mi hermano Carlos. Bendiciones. Puedes subir tu presentación, Vladimir. Estás habilitado, ¿cierto? Bien, ahí estoy compartiendo. ¿Se ve ya? Ya la vemos perfecto, correcto. Entonces cierro el micrófono y la cámara. Tienes el control. Perfecto, hermano. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Bendiciones a todos, un abrazo, chao, shalom. El Eterno nos bendiga grandemente en esta mañana de Shabbat y en este estudio precisamente de su parashá. Bien, para terminar, agregamos precisamente la parte apostólica, todo lo que es la revelación del Mesías, precisamente en Yeshua, sus palabras, para tratar de tener mayor claridad respecto precisamente de lo que el Mesías también nos enseñó. Recordemos que uno de los propósitos del Mesías era traer claridad, enseñanza correcta respecto de lo que es la Torá, corrección en cuanto a ella, así que en virtud también de lo que Él nos ha ido impartiendo por medio de su ruaj, por medio de su presencia, cada día somos corregidos y vamos precisamente en crecimiento, avanzando hasta que el día sea pleno, hasta que el día sea perfecto, y podamos llegar al nivel y precisamente a la altura de nuestro. Bien, estamos estudiando la parashá precisamente Tetzaveh en este Shabbat 11 de Adar, conforme a la tradición de nuestro hermano Yehudí del año 5780. La parashá precisamente está en el libro de Lucas, entre el capítulo 18 y el capítulo 20, y esta vez solamente me zanjaré entre los versos 18 y 26 del capítulo, precisamente del primer capítulo. Bien, dice así: uno de los dirigentes le preguntó, Rabí bueno, le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Yahweh. Tú sabes los mitzvot, ¿ya? No cometerás adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahí salen los textos, obviamente, de los que están citados en la Torá. Él respondió, yo he guardado, la persona que le hace la pregunta a Yeshua dice, yo he guardado todos estos desde que soy niño. Al oír esto, Yeshua le dijo, aún hay una cosa que te falta. Vende cualquier cosa que tengas, distribuye el dinero entre los pobres y tendrás riquezas en el Shamay, en el cielo. Entonces, ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era una persona rica. Yeshua lo miró y le dijo, cuán difícil es para la gente rica entrar en el reino de Adonai. Es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico, adinerado, entrar en el reino de Adonai. Los que oyeron esto preguntaron entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Bien. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta primero, en relación a lo que hemos escuchado. Esta persona que precisamente le hace esta pregunta a Yeshua, le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Hay dos conceptos dentro de lo que es vida eterna que nosotros estamos aprendiendo, o hemos aprendido de nuestros hermanos Yehudí. Hay dos conceptos fuertes en este aspecto. Uno, que la vida eterna está basada precisamente en, como aquí sale relatado, Jacob, en el libro de Bereshit, Génesis 49, dice, Jacob terminó de instruir a sus hijos, colocó los pies en la cama, expiró y fue reunido con su pueblo. Bien. Cuando la Torá describe el fallecimiento del patriarca Jacob, utiliza el término hebreo Baiba, que quiere decir expiró, pero no agrega el concepto o la palabra en su terminología como tal, como murió. A esto habla el Talmud, que Jacob, nuestro patriarca, no murió. Es claro que cuando el Talmud declara esto, está hablando en el sentido de que nuestro patriarca Jacob no murió, no tiene una intención de negar la realidad visible en el sentido literal, sino que hay que entender bien cuando dice el término de que terminó de instruir a sus hijos, y esto está hablando obviamente de una relación o intención de respuesta del Talmud, que tal que así como su descendencia está viva, también él permanece vivo.
porque la verdadera vida de nuestro patriarca Jacob no está vinculada a su descendencia. Entonces, dentro del concepto que el judaísmo también enseña, es que nosotros trascendemos en la vida en virtud también de la descendencia que vamos dejando, de cómo nosotros nos vamos, en este caso, yo me voy en mi descendencia, por ejemplo, en mis hijos y los hijos de mis hijos, voy transmitiendo precisamente mi esencia a través de la enseñanza, a través de los principios, a través de toda la instrucción que yo puedo dar, a través del ejemplo que yo transmito. Vemos que precisamente hasta los últimos momentos de nuestro patriarca, él terminó de enseñar a sus hijos, él terminó de instruirlos, y por medio precisamente de esa instrucción, él también trasciende en el tiempo. Recordemos que esto es parte precisamente de lo que es nuestra esencia o de nuestra mayor, sobre todo, mandamiento, que es precisamente cuando el Eterno dice, escucha a Israel, ¿cierto? Y cómo trasciende este mandamiento, y enseñarás a tus hijos cuando estés, y cuando estés, y dirás estas palabras cuando estés en tu casa y todo, y las enseñarás a tus hijos. Entonces vemos precisamente que aquí en este concepto hay vida eterna, porque uno va trascendiendo, uno se va transmitiendo de generación en generación. Y sin también desconocer lo otro, también se habla dentro del judaísmo del Olam Haba, que es el término resurrección, que dentro de lo que es el hebreo se conoce como Tejiat Hametin, que dentro del judaísmo tradicional, precisamente este concepto está dentro de los 13 principios de la fe que fueron estipulados por Rambam, que dice que la resurrección de los muertos sucederá en la era mesiánica. Cuando llegue el Mashiach, iniciará el mundo perfecto de paz y prosperidad. Los justos muertos serán vueltos a la vida y se les dará oportunidad de experimentar un mundo perfecto en la justicia que él mismo ayudó a crear. Y obviamente los malos no tendrán esta oportunidad. ¿En qué están parados precisamente este principio? En todos los versos que obviamente pongo ahí, salvo el libro de Revelación, Apocalipsis, porque obviamente esa es una confirmación en virtud de la visión y también de la revelación apostólica, ¿ya? Pero sí los anteriores que están en esta que obviamente en Tejilín, en ambos salmos, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿bien? Y cuando también en el siguiente salmo dice, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y también Job hace esta declaración y dice, al final se levantará sobre el polvo. Cuando habla de él, habla en el sentido que precisamente él no estará siempre bajo la condición de muerto, por decirlo así. Entonces, bajo estos conceptos, podríamos decir, también entendamos que había un sector en el tiempo de Yeshua, que sobre todo los saduceos, ellos no creían en la resurrección porque explícitamente ellos dicen que no está esto estipulado precisamente en la Escritura. Bien, yo no quiero ahora enseñar respecto de esto, si es verdad o no. Simplemente quiero presentar los conceptos que hay precisamente dentro de la línea del judaísmo, que respecto a lo que es la vida eterna. Podríamos decir que hay tres, o sea, hay dos puntualmente de lo que es la vida eterna, que es la trascendencia en mi generación en virtud de lo que yo enseño, y lo otro también la confirmación de que en algún momento, si nosotros fuimos justos en esta tierra, vamos a ser, también en el gobierno del Mesías, vamos a ser resucitados por causa de lo que hicimos, ¿ya? Y obviamente está el otro planteamiento que niega totalmente cualquier tipo de resurrección en ese aspecto, ¿bien? Que tampoco están parados en virtud de lo que los emisarios decían. Los emisarios precisamente confirman esto, confirman que va a llegar un momento en que todos nosotros vamos a ser levantados y vamos a estar delante del trono y vamos a ser juzgados por ello. Y obviamente nosotros creemos en esa línea, creemos que en la era mesiánica nosotros vamos a ser precisamente evaluados en virtud también de lo que realizamos. ¿Y por qué digo evaluados en virtud de lo que realizamos? Aquí hay algo interesante en el texto precisamente de Lucas. Porque si avanzamos, dice lo siguiente: uno de los dirigentes, ¿cierto?, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bien, el eterno Yeshua, y esto que quede claro, es Yeshua, es una conversación con Yeshua, es una conversación con aquel que reconocemos que es el Mashiach, es con aquel que reconocemos que inclusive es la manifestación del Dios vivo. No es un emisario, no es un pastor, no es un
un rabino X, es el Mesías mismo con el cual este hombre tiene esta conversación, y la respuesta, la primera respuesta que Yeshua le da, le dice, tú sabes los mandamientos, tú sabes los mitzvot. La palabra mitzvot, que sale en griego, que sale es en Tolé, ¿qué quiere decir mandamiento? Órdenes, los mandatos, y obviamente están vinculados a lo que es la Torá, vinculados a lo que son los mandamientos precisamente que Dios le dio a su pueblo. No existían en ese tiempo otros mandamientos, y que también esto quede claro, en el tiempo del Mesías no existían otros mandamientos, porque algunos pueden decir, no, es que era la ley de Cristo, no, que algunos pueden decir, no, es que eran las enseñanzas del emisario. No existían otras escrituras en las cuales la fe de precisamente del pueblo israelí estuviese amparada. Lo que Yeshua le está diciendo, guarda la Torá. Tú sabes la Torá. ¿Qué puedo hacer para llegar al Olam? ¿Qué puedo hacer para llegar al mundo venidero? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para, como dicen, para llegar al cielo, como se dice en el cristianismo? ¿Qué puedo hacer para llegar al cielo? Pongámoslo dentro de ese concepto. Bueno, guarda los mandamientos, le dice Yeshua. Y tú lo sabes. No cometes adulterio, le cita las 10 palabras. Entre paréntesis, hace un tiempo atrás escuché de un pastor cristiano, conocido entre medio cristiano, que para amparar precisamente que nosotros no debemos que cumplir todos los mandamientos, cita este pasaje en el cual Yeshua le dice que tiene que cumplir los mandamientos, pero no le dice que guarde el Shabbat, por ejemplo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yeshua no está hablando con cualquier persona, él no está hablando con un hermano cristiano de la iglesia X, él está hablando con un judío. ¿Por qué? Porque la respuesta, porque yo he guardado estos mandamientos desde que soy niño, y a quienes se les fue instruido guardar los mandamientos, y a quien estaba la cultura de guardar los mandamientos, a través del pueblo de Israel, a través del pueblo judío, de generación en generación. Entonces, la mayoría de los que llegamos al cristianismo, salimos al cristianismo, muchos de nosotros ni siquiera entendíamos lo que era que guardar mandamientos. Nosotros no nacimos en Israel, no nacimos bajo una cultura de Torá, no nacimos bajo una cultura judía, por decirlo así. Entonces, nosotros hemos ido creciendo y aprendiendo, inclusive a pesar de ello, los hijos, por ejemplo, de pastores que nacieron, como se dice, en cunas cristianas, no entran dentro de esta categoría. Porque cuando él dice yo he guardado esto desde que soy niño, se está refiriendo a que él es judío. Y su costumbre y su vida obviamente está relacionada a la Torá. ¿Cuál es el problema? Que el cristianismo tomó la Torá y lo llevó a un aspecto espiritual. El cristianismo toma la Torá y lo lleva a un aspecto espiritual y para algunas cosas no sale de ahí bajo esos conceptos. Para otras cosas es un aspecto natural, pero en lo que nos conviene. En cambio, para un hebreo, para un israelita, para un yehudí, la Torá abarca todos los aspectos, por sobre todo natural. Entonces, cuando el Eterno le ordena a su pueblo guardar fiesta, guardar Shabbat, guardar todo lo que es parte de los mandamientos de mitzvot, para ellos eso es parte de lo cotidiano, es parte del día a día, porque es como acá en Chile nosotros tenemos una fiesta nacional, que es el día supuesto de la independencia de Chile, en la que a ninguno de nosotros, yo crecí con esa cultura aquí en mi país. Entonces a mí nadie me tiene que enseñar y nadie me tiene que decir, mira, tú tienes que guardar el día de mi independencia, celebrar y salir a celebrar, porque convencerme de por qué tengo que hacerlo. Yo crecí con esa cultura, nací en medio de eso, es parte de la tradición de esta nación en la cual nací. Entonces, entendamos y vámonos precisamente bajo ese concepto cultural que un judío, un israelita siempre nació bajo esos conceptos, porque es inclusive hoy en día, a pesar de todo el paganismo que hay en Israel, aún en día, si tú vas a Israel, hay cosas que para ellos son naturales, como guardar Shabbat. Y así que el viernes en la tarde comienza a bajar el ritmo, y por ejemplo, para nosotros, la gran mayoría, el domingo es como un día de descanso, es como un día de no hacer nada para muchos,
pero allá en Israel el día domingo es un día normal, es como el día lunes, comenzando, trabajando todos juntos, comienzan su trabajo, porque para ellos el fin de semana comienza a partir del jueves. Entonces, es una cultura que ya cambia tremendamente con nosotros en este tiempo. Imagínense volver mucho más atrás al tiempo del Mesías. Entonces, para tratar de dar explicación precisamente a estas palabras, hay que irse al contexto cultural. Este hombre era un judío que estaba acostumbrado a guardar las fiestas, acostumbrado a ir al templo, acostumbrado a hacer sacrificios, acostumbrado, ¿por qué? Porque desde niño se le enseñó. Desde niño se le enseñó. Entonces, lo que para nosotros, muchos de nosotros hoy en día, es como sorprendente, para ellos era pan de cada día, como uno dice acá. Entonces, Yoshua le dice, guarda los mitzvot. Pero aquí hay algo que se contrapone, una contradicción. ¿Por qué? Porque hemos escuchado precisamente de Saulo, que él dice a la comunidad de romanos, y le dice, si con tu boca confiesas que Yeshua es el Adón y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. Siempre dentro del contexto cristiano entendíamos que salvación es como irnos al cielo, es como yo poder llegar a la vida eterna, es como ser rescatado, es como ser salvado, es como ser perdonado para poder llegar al trono del Eterno. Y siempre lo veíamos en un contexto, porque como dice, porque así como el mundo, cuando dice precisamente así como por cuanto todo el mundo pecó, ¿cierto? Y lo encerramos en todos esos aspectos, entonces todos están destituidos de la gloria. Todos están destituidos de la gloria, por lo tanto todos tienen que precisamente confesar a Yeshua como el Adón, y incluimos dentro de ello inclusive al pueblo judío, a los judíos, le decimos, y muchas veces he escuchado en redes sociales, he escuchado hasta pastores, inclusive de raíces hebreas, decir que los judíos se tienen que de alguna manera arrepentir, confesando a Yeshua como su Adón, para obviamente tener parte del reino venidero. ¿Esto es así? Esto está contrapuesto totalmente a las palabras mismas del Mesías. Al Mesías le están haciendo la pregunta de cómo puedo ser salvo, cómo puedo llegar precisamente a la vida eterna, porque ese es el fin precisamente, esa es la gracia de todo lo que estamos haciendo, poder llegar a ese momento. Pero Yeshua no le dice, cree en mí, no le está diciendo, mira, cree en mí. Le dice, guarda Torah, guarda Torah. Si quieres llegar a la vida venidera, si quieres llegar al más allá, guarda Torah. Entonces, ¿por qué Rab Saúl a la comunidad romana le dice que deben creer en Yeshua? Esto es fácil, porque te lo explico. Bueno, Rab Saúl también lo explica en el capítulo 11. En el capítulo 10, Rab Saúl está hablando de gentiles, pero después en el capítulo 11 le sigue hablando de gentiles, pero le está hablando esa diferencia entre los gentiles y entre los judíos. Además, cuando tú leas Jeremías 31, que está expuesto ahí, te das cuenta que el Eterno tiene un pacto, dice, con dos casas. Para poder entender este un poquito enredo que estoy yo presentando, tú tienes que entender el concepto de las dos casas. Porque en Jeremías el Eterno habla de que vendrán tiempos en que el Eterno renovará su pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, pero después sigue hablando, pero no incluye la casa de Judá, sino que solamente habla de la casa de Israel. Además, solamente por medio de esa revelación o entendimiento de esas profecías podremos también tener claridad cuando mismo Yeshua dice que no ha sido solo enviado a las ovejas perdidas a las casas de Israel. ¿Cómo poder entender esa expresión del Mesías? Solamente por medio del encadenamiento de las profecías. Ahí te pongo varios textos que ahora no tengo el tiempo suficiente de poder irlo analizando uno por uno. Así que te dejo la tarea que tú los puedas escudriñar. Además también hay bastante a través de YouTube, a través de la misma página de MC, hay mucho material que te puede ayudar precisamente a poder entender mejor esto. Pero para que avancemos rápido, y quiero dejarte esto, para que más que nada quede en ti. Yeshua dice a este hombre de Judí, guarda los mandamientos. Rab Shaul le dice a los gentiles que se conviertan a Yeshua. ¿Por qué? Porque bien dice en Romanos 11, y habla precisamente, en Romanos 10, habla del olivo. Habla de que unos dejamos de pertenecer al olivo original.
y ahora somos injertados por medio de Yeshua. Tú y yo que no nacimos en cuna judía, por decirlo así, tú y yo que no tenemos esa herencia, que la perdimos a lo mejor, la única forma de volver a ser injertados en Israel era por medio de Yeshua. Por lo tanto, ¿qué es lo que vino a cumplir Yeshua? ¿Cuál es la salvación que Yeshua nos da? Volver a ser Israel. Y ahora que somos Israel, entra esta otra parte, que es la misma respuesta. Y ahora, si tú eras Yeshua acá y dices, oh, gracias Yeshua, porque ahora pertenezco al pueblo. Ahora, ¿qué debo hacer para estar en el pueblo, para permanecer en el pueblo? Guarda mandamientos. Eso te voy a decir. Guarda mandamientos. Porque ya eres del pueblo, ahora entras en todos los aspectos legales del pueblo. Eso así de sencillo. Y sigamos avanzando. Porque aquí hay otra parte que también quiero recalcar fuertemente. Ya entramos al pueblo, somos del pueblo. Ahora el Eterno te dice, Yeshua te dice, guarda mandamientos. Ya eres del pueblo, ahora guarda mandamientos. Pero ¿qué pasó? Este hombre se puso triste. ¿Por qué? Porque Yeshua lo lleva a un desafío mayor. Dicen los sabios, tenemos 613 mandamientos, pero dicen los sabios que hay 614 mandamientos. Y esto es una cosa así como curiosa, por decir así. ¿Por qué? Porque dice que siempre, al Eterno, siempre el Eterno tiene un mandamiento que es de él, en ese sentido, que es como el requisito más allá de lo que él te dio escrito. Y aquí vemos precisamente ese nivel que Yeshua lo lleva. O sea, le dice, el joven le dice, mira, hago todo conforme a como se me enseñó. Guardo todo lo mismo, guardo Shabbat, guardo fiesta, hago los sacrificios, ofrendo, entrego, ayudo, porque él estaba guardando todos los mandamientos, por lo tanto también era un hombre justo de alguna manera, a lo mejor también iba y ayudaba a los pobres, ayudaba al necesitado, no era un hombre malo ante nuestros ojos humanos, pero Yeshua le dice, bueno, te falta una cosa, te falta un mandamiento más, te falta el 614. Y esto es, deja todo lo que tienes, véndelo, deshacete de ello y ven y sígueme. Lo lleva a un desafío mayor. ¿Eso está escrito en la Torá? Como tal, como mandamiento. No está escrito en la Torá como tal, como mandamiento. Pero el Yeshua se lo pone como exigencia. Recuerden, inclusive dentro del mismo capítulo de Lucas, si volvemos más atrás en el capítulo 16, el Mesías cuenta precisamente esta historia respecto del seno de Abraham y hace esta paradoja entre el hombre rico y el hombre pobre, ¿cierto? Y cuando el hombre rico llega precisamente a este lugar en el que están todos los muertos y le dice precisamente el Mesías, le dice... Abraham, este hombre rico le dice, en medio de su sufrimiento, le dice a Abraham, por favor, déjame, moja tu dedo con agua para poder yo refrescarme un poco. Y después le dice, ayúdame a volver precisamente a la tierra para poder advertir a mi familia de todo lo que, de esto, de lo que yo estoy viviendo, que es real. Entonces Abraham le dice, recuerda que recibiste tus bienes en vida. Hay una enseñanza por parte de los rabinos, dicen que el Eterno a nadie le deuda. Por lo tanto, cuando tú llegues delante de su trono, no vas a poder decirle, mira, es que tú no me ayudaste, que tú no me sosteniste, que tú no me diste. Él le da a todos conforme a lo que es su propósito. Si el Eterno te dio ahora recursos, es porque Él no quiere tener deudas contigo. Inclusive, dentro de ese pensamiento, los rabinos dicen que a veces es mejor no tener mucho a que el Eterno, para que así cuando llegue precisamente el reino del Mesías, Él me tenga que pagar lo que me debe, por decir así, porque si me lo da todo ahora, después, ¿qué voy a tener yo? Es como curioso ese pensamiento, pero ¿a qué va con esto? Es un desafío también, porque si el Eterno te ha dado recursos, es para que sepas bien administrarlo. Y lo que aquí está sucediendo, esta conversación que está sucediendo con el Mesías, es un desafío para todos nosotros. Y recuerden que este Lázaro le dice a Abraham, le dice, por favor, ayúdame a regresar para poder vestir. Pero Abraham le dice, mira, ellos tienen a Moshe, tienen la Torá, tienen los profetas, óiganlo. Mira, si no escuchan a ellos, menos te van a escuchar a ti apareciendo entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tipo de manifestación o poder
A veces las personas creen que porque hay una sanidad o haya un milagro, muchos van a creer. Mire, Yeshua multiplicó panes, multiplicó peces, sanó, hizo diversos milagros y aún así muchos lo traicionaron. Los milagros, manifestaciones de poder, no son garantía de que tus decisiones vayan a ser las correctas. Por lo tanto, tú no te puedes amparar y decir, si Dios hiciera un milagro, a lo mejor él creería. Si Dios hiciera, no. Está la Torá y están los profetas, a ellos escúchenlo. Si no escuchan las palabras de Adonai, si no tienen temor a Adonai, entonces, ¿en qué nos podemos amparar? Y en esto vamos precisamente también uniéndonos a esta parashá, porque dice, al escuchar la respuesta del Mesías, cuando dice que es muy difícil que un hombre rico pueda entrar al reino de Elohim, y todos entendemos que el concepto de reino de Elohim se ha enseñado precisamente en esta parashá, está contenido en lo que es precisamente la obediencia, en lo que es la Torá, en lo que es precisamente su reino. No es un lugar físico, aunque sí va a existir, pero en el sentido de Judá, en el sentido de la restauración del templo, en el sentido del gobierno. Y también hablo de lo que inclusive ni siquiera está escrito, de lo que vendría siendo el octavo día. Entonces, los demás se preguntaron, ¿y quién podrá ser salvo? Esto se parece como a la pregunta de lo típico del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién nos podrá ayudar entonces? O sea, si este que tiene todos los recursos, si este que ha sido generoso, si este que desde niño ha guardado mandamientos, aún así, con el nivel al cual el Mesías lo está llevando, no es capaz. Entonces, todos nosotros que no tenemos tantos recursos, que nos ha costado un poquito más, todos aquellos que estamos un poquito más abajo del nivel de entonces estamos perdidos. Eso es lo que ellos pensaron en ese momento. Bueno, la parashá de esta semana habla precisamente entre el verso 33 y 35, que dentro de la túnica del sumo sacerdote precisamente estaba todo esta ropa, estos vestidos, esta cubierta, precisamente este azul, y sobre esa cubierta azul colgaban unas campanillas, ¿cierto? Y estarán sobre Aarón, dice, cuando ministre. Y así se oirá su sonido cuando él entre al santuario. Y lo más importante que hay que entender, que dice, en presencia de Adonai, y cuando salga, para que no muera. Estas campanillas tenían una función, que era emitir sonido, ¿cierto? Mientras estaba en el santuario. Dicen los sabios que el santuario es un lugar de mucho silencio, que era un lugar, que ese sector era un lugar en el cual ni siquiera se emitía sonido, que lo único que se debía escuchar eran las campanillas sonar. No se debía escuchar ningún tipo de voz. Hay varios comentarios de los rabinos antiguos respecto a esto, pero yo voy a quedarme con la siguiente impresión. Lo único que se debía escuchar en ese lugar, donde uno estaba en la presencia misma de Adonai, era simplemente estas campanillas sonar. No debía haber nada más. Dice el texto de Isaías que esta cubierta representa el manto de justicia, las acciones justas de su pueblo. Por lo tanto, lo que debía ir sonando mientras el sacerdote caminaba eran las acciones justas de los santos, la justicia. Y la justicia siempre está ligada precisamente a un aspecto más allá. El hacer justicia conforme al concepto de la Torá no está en el sentido de hacer lo justo, sino en el sentido de ir más allá de lo que es justo. Yeshua lo presenta de la siguiente manera. Si te abofetean una cara, por la otra. Si te piden llevar una carga, llévala más allá de lo que te lo piden. Si alguien te pide, si alguien está con frío, ve y dale tu capa. La Torá te exige esto, pero tú ve un poco más allá. ¿Se recuerdan que Yeshua estaba en el templo? Y esto inclusive nos lleva a la parashá anterior. La parashá anterior, ¿se recuerdan que parte precisamente solicitando al Eterno a Moshe que su pueblo haga una ofrenda? Y esto es importante porque dice todo varón generoso de corazón.
Ellos no estaban, mire, el Eterno le está diciendo, mire, van a hacer una ofrenda. Cuando lleguen a Israel, cuando lleguen a la tierra prometida, cuando ya los haya estabilizado, cuando ya estén bien, entonces ustedes me reunirán una ofrenda. El Eterno les pide una ofrenda en medio del desierto. El Eterno está pidiendo una ofrenda hace tiempo, hace meses, hace momentos de haber salido siendo esclavos. El Eterno les pide que reúnan una ofrenda para poder construir lo más santo que es para nuestro pueblo, con lo cual por mucho tiempo estaríamos en contacto para con Él. Y por medio de toda esa ofrenda levantaríamos un altar que nuestros pecados serían presentados delante de su presencia y podríamos ser precisamente perdonados, santificados. Un templo con los cuales nuestra relación sería sostenida, la base de nuestra emuná. Pero esa ofrenda es levantada en medio de un lugar que era inhóspito, difícil, carente. Entonces, muchos de repente llegamos al Eterno y queremos que Él nos solucione los problemas, y una vez que tenemos los problemas solucionados, recién poder actuar. Pero recordemos que el Mesías estaba en ese templo y todos estaban ofrendando. Y dice que, dice que el Eterno le exige a varones, ¿cierto? Le dice a los varones que vayan y lleven su ofrenda, pero en esta oportunidad, cuando estaba el Mesías, estaba lleno de hombres entregando sus ofrendas. Recuerden que los depositarios de esa ofrenda estaban hechos precisamente de esta estructura metal, de bronce, de tal manera que me metiera mucho ruido. Entonces las personas cuando llevaban sus ofrendas, se escuchaba el ruido de las monedas caer. Entonces era abundancia, generosidad, supuesta dadivosidad de las personas para poder entregar esto. Pero hay una viuda, una mujer. Aparte de eso, era viuda, carente, que echó todo lo que tenía ante lo demás insignificante. Pero ese ruido para muchos de nosotros insignificante, lo escuchó el Eterno. Porque las campanillas que esa mujer hizo sonar eran del corazón. Lo mismo lo expresa Rav Shaul cuando dice: si yo hablara lenguas humanas o angelicales, si yo hiciera, o si yo inclusive guardara todos los Shabbat en excelencia, si fuera todas las fiestas, si cumpliera conforme a todos los mipot que existen, si supiera todos los misterios de la ciencia o todos los misterios espirituales, si conociera toda la revelación del mundo. Mi hermano, pero si no tenemos amor, si no sabemos lo que es amar, si no sabemos lo que es despojarte, si no sabemos lo que es lo más importante. Y no te hablo solo de ayudar al pobre o al necesitado, porque Yeshua misma dijo que pobres siempre tenéis. Hay algo mucho más importante, que es construir un altar donde todos puedan llegar y arrepentirse. Hay muchas personas mezquinas que buscan fundamentos para precisamente no tener que ayudar o sostener un lugar donde otros puedan también cobijarse, donde otros puedan aprender. Lo más grande que a una persona tú puedes entregarle, más que ayudarlo, es enseñarle Torah. Porque la Torah te sostiene. El que guarda Torah está protegido, tiene leyes que lo protegen. Si tú guardas Torah, vas a ayudarlo, vas a protegerlo. Si tú guardas Torah, vas a ayudar a tu hermano. A tal nivel, dice el relato de Hebreos, de Hechos, que todos aquellos que creyeron en el Mesías se despojaron, muchos de ellos, de sus bienes, y eran capaces de entregarlo a la comunidad para que así la comunidad pudiese administrar ello y ninguno tenía necesidad. Pero hay algunos que, como el joven rico, a medida de lo que tienen, quizás van y hoy día estoy en Torah, entonces por lo tanto puedo yo administrar, voy y tomo la ofrenda que corresponde a la fiesta, voy y se la doy a este necesitado, o esta ofrenda que corresponde a Shabbat, voy, yo hago lo que quiero.
Si tú actúas así es porque no sabes nada de Torah. Yo no estoy diciendo que no haya que ayudar al necesitado, lo que estoy diciendo es que hay que restaurar el altar. Porque una vez que el altar se ha restaurado, una vez que se ha restaurado el sacerdocio como corresponde, entonces un pueblo será restaurado y todos los que habitan en ese pueblo no tendrán necesidad. Porque cuando guardamos Torah como corresponde, nadie tiene necesidad. Nadie tiene necesidad porque inclusive hasta el esclavo está protegido. La Torah protege más al esclavo que al dueño. ¿Cuál es el sonido que tú estás emitiendo hoy en día? Al caminar. ¿Cuál es el sonido que tú estás emitiendo hoy en día? ¿Es el sonido de esas campanillas de justicia? ¿O es otro? Te quiero dejar con esa reflexión, terminando precisamente la administración de esta parashá en esta semana. Bendiciones, un abrazo, gracias por esta oportunidad. Shalom. Shalom. Shalom, Vladimir, el Eterno sea bendiciéndote. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, queridos hermanos, con de nuestro hermano Vladimir de dar a conocer, prácticamente damos ya finalización a la parashá de la mañana de hoy. Bendito sea el Abacados.